Bien, para ver un poco más práctico el análisis frecuencial, vamos a crear una señal, le vamos a agregar ruido y utilizando la transforma de Fourier y la transforma inversa, vamos a hacer el proceso de limpiado de la señal y realizar la comparativa del antes y el después. Para ello, entonces vamos a crear un nuevo script. Este script lo vamos a guardar como filtro o filtrado digital, FFT. Muy bien. Y como es costumbre, entonces vamos a comenzar con el clear, el close all y el CLC. Muy bien. La componente frecuencial fundamental de la señal que vamos a crear va a ser de 5 Hz. Eso quiere decir que el periodo de muestreo va a ser 64 veces la frecuencia fundamental de la señal. La frecuencia de muestreo es el inverso al periodo de muestreo. Y ya tenemos la posibilidad de crear una base temporal. Muy bien, entonces la base temporal va a comenzar en 0, va a terminar en 1 y va a tener f sub s muestras. Bien, ahora entonces podemos decir que nuestra señal y va a ser igual al seno de 2 veces pi por la frecuencia de la señal por el vector temporal. Por el vector temporal. Ok, vamos a graficar esto. Y vamos a observar qué es lo que acabamos de crear. Perfecto. Una señal senoidal que tiene 5 Hz. De hecho, deberíamos de crear la de menos. Vamos a hacer el cambio acá y le vamos a colocar de 3 Hz. Ok, entonces tiene 3 oscilaciones en un segundo. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para agregarle ruido a la señal? Entonces, existe una señal, una función que se llama rand n. Cada vez que nosotros la presionamos, nos va a generar un número aleatorio. ¿Sí? Entonces vamos a crear un vector temporal con estas funciones y se lo vamos a sumar punto a punto a nuestra señal y. Eso quiere decir que vamos a crear un vector rand de una fila, coma, por la cantidad de columnas. En este caso tiene que coincidir con la longitud de y, o en este caso la longitud de t. Pero vamos a multiplicarle por un factor, por ejemplo, un 0.5, ¿sí? Para que el ruido se vea disminuido a la mitad. Entonces vamos a verificar. Entonces en este caso nuestra señal ya se llamaría yn de ruido. Y vamos a ejecutar esto. Ok, bien, el ruido está demasiado pronunciado. Entonces, este factor que está multiplicando nuestra señal de ruido, vamos a colocarlo un poco más pequeño. Y de hecho, para que podamos ver un poco más el efecto del ruido por la alta frecuencia, entonces vamos a colocar por acá 1048 veces la frecuencia de muestreo. Muy bien, entonces vamos a ejecutar esto. Y bien, tenemos una señal senoidal con ruido de alta frecuencia. ¿Sí? Un ruido que oscila muy rápido es un ruido de alta frecuencia. Y si, es más, si nosotros quisiéramos darle solamente 2 oscilaciones a nuestra señal, vamos a observar, ¿sí?, detalladamente
que nuestra señal senoidal tiene un ruido de muy alta frecuencia y ese es el que queremos eliminar. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. En una variable ff vamos a hacer la transformada de Fourier de nuestra señal en el tiempo ruidosa que se llama yn. Vamos a hacer el análisis frecuencial de esto. Entonces creamos una ventana y utilizando el valor absoluto de nuestra transformada de Fourier vamos a hacer el análisis de las frecuencias que componen nuestra señal. En este caso sería una componente frecuencial de 2 y también las componentes frecuenciales ruidosas que acabamos de agregarle acá. Vamos a ejecutar y verificar qué es lo que sucede. Bien, en una primera aproximación podemos ver que están nuestras dos componentes fundamentales de 2 Hz, tanto al inicio y al final por ser eje de simetría par. Sin embargo, si le damos zoom a la parte inferior de nuestra señal, vamos a encontrar ruido de muy alta frecuencia, componentes de alta frecuencia que tenemos que eliminar en nuestra señal para evitar tener el ruido y realizar un proceso de filtrado. Entonces, hagamos lo siguiente. De nuestra señal FF, queremos tal vez desde, por ejemplo, nuestra posición 5 hasta la longitud de FF menos 5 posiciones, vamos a asignarle 0. Y nuevamente vamos a tratar de observar la transformada de Fourier en este punto. Entonces, coloquemos la gráfica por acá, luego hacer la modificación a nuestra señal. Ejecutemos. Muy bien. Entonces, si nuevamente le hacemos zoom a nuestra señal, podemos observar que todas las componentes ruidosas de nuestra señal se fueron y que únicamente quedó la componente frecuencial de 2 Hz al inicio y al final, ¿sí? Entonces, realicemos el proceso de transformación inversa. El proceso de transformación inversa, vamos a almacenar una variable que se llame filtro. Entonces, hacemos la transformada inversa de Fourier de nuestra señal FF, pero a esto le vamos a obtener la parte real, porque recuerden que la transformada de Fourier es una exponencial compleja, entonces le obtenemos la parte real. Y realizamos el proceso de gráfica de nuestra señal. En este caso no sería Y, sino que sería filtro. Vamos a ejecutar. Muy bien, entonces como pueden observar, la señal, ¿sí? Vamos a colocar las diferentes imágenes de forma simultánea. La señal original era una señal G-Noise, una señal con ruido. Le hicimos transformada de Fourier y eliminamos todas las componentes frecuenciales de ruido o de alta frecuencia desde la posición 5. Eso quiere decir que desde la frecuencia 5 hasta la frecuencia simétrica par 5 también todo este eje lo enviamos a 0. Y al realizar la transformada inversa de Fourier obtuvimos, ¿sí?, el proceso de filtrado. Entonces, lo interesante de esto sería ver cuál es el efecto del filtro superponiendo las dos imágenes. Entonces, creemos una nueva imagen. O de hecho, en esta misma imagen final vamos a colocar un hold on. Vamos a retener en nuestra imagen el primer plot, que va a ser la imagen original. Y el segundo plot que va a ser nuestra imagen, pero vamos a colocarla en rojo. Vamos a darle a ejecutar. Ok, vamos a revisar. Ok, aquí hay que colocar yn de ruido y vamos a ejecutar nuevamente. Ok, entonces por favor observen el efecto del proceso de filtrado utilizando de forma práctica la transformada de Fourier, ¿sí? Eliminamos las componentes frecuenciales altas y solamente quedaron las componentes frecuenciales bajas. Muy bien.
Como sugerencia, es importante realizar el proceso paso a paso como lo hemos realizado en el video. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, no duden en escribirme eh, al WhatsApp para solucionar cualquier inconveniente que ustedes tengan o cualquier duda al respecto.